En la guerra uno puede salvar la vida si no comete errores de apreciación, pero también puede salvar la vida a partir de un error de apreciación. Y eso es lo que le pasó al capitán Raúl Díaz, indicativo Tigre en la Guerra de Malvinas, derribado sobre la isla Borbón, pero que salvó su vida. Raúl, vos hiciste 4 misiones en Malvinas y el 21 de mayo atacaste una fragata 22. Exactamente. Increíblemente fue una fragata de las más peligrosas que había de la Royal Navy, desplazadas en el canal San Carlos. Ese día fue el inicio del desembarco y realmente cuando fue la primera oleada que llegué con los primeros aviones al canal, fue una sorpresa inmensa porque ver la cantidad de navíos que habían en el lugar era innumerable, era difícil de definir cuántos eran. Y otro de los aspectos que tengo en la retina muy claro era la cantidad de misiles y de fuego de artillería que nacían desde los navíos hacia los aviones que estábamos rondando alrededor de ellos para elegir el mejor blanco y atacarlos. Ese día hicimos una aproximación sobre la fragata tipo 22 Broward, que realmente fue increíble porque a pesar de tener misiles antiavión y antimisil, que es una de las más difíciles de atacar, no hubo respuesta. En realidad fue un acto sorpresa. Tan sorpresivo fue el ataque nuestro en la primera oleada que tenía incluso posado su helicóptero en popa. Y sale perfecta una filmación que hicimos cuando en el ataque la atacamos con cañones. Lamentablemente no me salieron las bombas al momento de hacer lanzamiento. Un problema técnico allí y no salieron las bombas. Pero era imposible de que pudiera sobrevivir a este ataque. La avería sé positivamente que fue averiguada porque los comentarios posteriores a través de terceras personas hubieron muchos heridos y con ataque con cañones, el cañón 30 del Mirage hacía unos impactos terribles y los afectaba sobremanera. En ese momento esa fragata no nos hizo ningún tipo de defensa, pero sí una fragata que estaba directamente fuera de lo que era la visión de nuestra cine ametralladora que nos estaba dando con todos. A pesar de eso, los 3 aviones que atacamos pudimos sobrevivir. Integrando la Marinette, volvés a atacar a los ingleses el día 24 de mayo. Con el mismo objetivo, buscando que no afianzaran la cabecera de playa. Y en ese ataque, ya próximo al punto de cabecera en el puerto de San Carlos, fuimos interceptados por 2 Harrier, guiados increíblemente por la fragata Broward, la cual no pude hundir el día 21 de mayo, con las bombas que no me salieron. Estaba formando parte de un piquete radar que estaba en la zona norte de la Gran Malvinas, que no la vimos, en ningún momento la pudimos apreciar, pero sabíamos que estaban allí. Y en un vuelo rasante que estábamos en la cercanía, fuimos derribados los 3 aviones. ¿Cómo estaba constituida tu escuadrilla? Mi escuadrilla en ese momento estaba constituida por... Yo iba de guía, de número 1. Tenía número 2 al teniente Carlos Castillo, que lamentablemente pereció en esa misión, y a mi derecha venía volando el mayor Puga, que también fue derribado y pudo eyectarse y sobrevivir al igual que me pasó a mí. ¿Cómo viste el derribo de Castillo? Al de Castillo lamentablemente no lo vi y lo único que pude saberlo es que lo había perdido realmente fue horas después cuando hubo una comunicación con Puerto Argentino y de Puerto Argentino con el continente, pero yo pensaba en todo momento que Castillo había sobrevivido a esa intercepción. ¿Y él fue el primer derribado? Él fue el primer derribado, que venía a mi izquierda a unos 200, 300 metros en el mismo nivel, veníamos a muy alta velocidad, 540 nudos y a unos 10, 15 metros del agua. En el momento que veníamos en absoluto silencio de radio para que justamente no fuésemos detectados por los navíos ingleses. Ya habían ataques en el canal San Carlos de otros aviones, de otros escuadrones, y en un momento determinado dicen al 3 le pegó un misil. No hice absolutamente nada porque supuse que era un avión que ya estaba atacando el canal. ¿Eso lo dice Puga? Eso lo dice Puga, pero como llevamos máscara de oxígeno, realmente es muy difícil de poder visualizar o saber quién es el que está modulando la frecuencia. Así que yo no entendí que era Puga, pero sí cuando me reitera al Oro 3 le pegó un misil, era mi escuadrilla la que estaba siendo interceptada. Entonces miré hacia donde él estaba y lo vi el avión entero, perfecto. Pero no sé por qué se me dio para mirar más atrás y vi una pequeña lucecita que venía haciendo un zigzag muy pegada al agua, pero a una velocidad extraordinaria. Nosotros veníamos casi a la velocidad del sonido y el misil viene a 3 veces la velocidad del sonido. ¿Y te buscaba vos? Lo buscaba a Puga.
en realidad lo estaba buscando a Puga y vino cuando yo le dije eyéctese, porque no le daba tiempo a hacer ninguna maniobra evasiva. Le dije eyéctese, vino el misil, le pegó a Luis Puga, reventó completo a partir del primer tanque de combustible que está detrás del piloto, que es un tanque de 500 litros, y a partir de allí todo el motor del avión Mirage está recubierto o rodeado de tanque de combustible. Bueno, de ahí para atrás fue toda una antorcha espantosa y lo único que se veía fuera de lo que fue la explosión era la cabina del piloto, el casco blanco del que estaba vistiendo Puga en ese momento y la nariz del avión. Todo el resto era una antorcha infernal. Entonces yo, ¿qué es lo que hice? Eyecté mis tanques externos y las bombas que llevaba porque sabía que estábamos siendo interceptados, ya no había posibilidad de llegar al blanco. Hice una maniobra para el lado de él, buscando fundamentalmente mucha G, una maniobra extrema, precisamente para evitar si venía un misil que me pegase, y no lo pude evitar. Evidentemente llegó el misil también que me pegó en el avión, comenzó a hacer un ruido espantoso de lo que quedaba del avión, porque destruye gran parte, y a esa velocidad es una cosa imposible. ¿Qué hubiera pasado si Puga no se hubiera equivocado al decir Oro 3? Si Luis no se hubiese equivocado, de alguna manera en la premura por avisarme que estamos siendo interceptados, no hubiese dicho al Oro 3, que era su indicativo en realidad, porque él estaba volando como Oro 3, y hubiese sido Oro 2, porque en realidad el primero que fue interceptado fue Carlos Castillo, que venía a mi izquierda. Lo intercepta el jefe de sección de estos dos Harrier que venían, que es Awell. Cuando le lanza el primer misil a Castillo, Puga ve que el avión de Castillo se explota en forma total, lo envuelve completamente la explosión, él me avisa, pero él dice al Oro 3, y en realidad el Oro 3 era él. Si hubiese hecho al Oro 2, yo hubiese hecho la maniobra quizás para el lado del agua, para el lado norte, y eso hubiese sido que en las mismas circunstancias de que después me pega el misil, hubiese caído en el agua, no en tierra como realmente caí, y fue lo que me salvó la vida. Porque en el agua no podría sobrevivir. Porque estaba muy mal herido de la eyección, por la misma presión del aire tuve fisura de las vértebras lumbares y una luxación completa del codo derecho, que estuve prácticamente 30 minutos en tierra, acostado, que no me podía mover, no podía respirar, no podía hacer absolutamente nada porque el dolor que tenía era intensísimo, así que no había forma de que pudiera levantarme. Si eso hubiese pasado en el agua, hubiese caído en el agua, aún una profundidad de 1 metro no hubiese sobrevivido. Descríbeme el momento del impacto, ¿qué sentiste? Y el momento del impacto fue algo indescriptible realmente. Aún, mirá que ha pasado 40 años y quiero decirlo cómo fue la situación y es raro, pero siempre a la gente que se lo comento es como que uno viene a una velocidad muy elevada corriendo para hacer un parangón y de alguna manera alguien viene corriendo más fuerte que uno y lo toma de los fundillos y lo tira para adelante. Esa es la impresión que sentí, como que el avión, a pesar de la velocidad que traía, fue lanzado hacia más adelante por la misma explosión de lo que fue la explosión del misil. Y a partir de ese instante se encendieron las luces de fuego del motor, toda una serie de luces de advertencia, de fallas graves. Empezó a sonar en el casco un advertidor sonoro, que es cuando indica precisamente que ante está una presencia de una falla grave, que hay que abandonar el avión. Me quedé sin comando, porque son todos comandos hidráulicos, así que a partir del momento que estaba en un viraje extremo a la derecha, pegado al agua, totalmente inclinado, no había más nada que hacer. A partir del momento ese que se produjo todo este cuadro, que uno lo cuenta así, pero son décimas de segundo, que uno evalúa, me tengo que eyectar, intenté eyectarme con las anillas superiores, estas anillas que están sobre el asiento eyector, estos que van allí arriba. Sin embargo, mi guante lo veía que pasaba delante de mí, en mi cara, y no lograba asirlas a esas anillas. Con lo cual, lo que estaba quedando el avión estaba haciendo unos movimientos tan extremos que no me permitía, en ese movimiento duro que estaba haciendo, de poder tomar las anillas superiores. Así que bajé la mano y me eyecté con esta anilla, que es más de emergencia todavía. Esta anilla, las alas superiores, permite una mejor posición para salir eyectado. Con esta uno puede salir como está. Y yo estaba mal atado porque los arneses de ajuste, que son muchísimos, a la mañana cuando tomábamos el avión para hacer la misión,
el frío que hacía, estaban totalmente cristalizados, estaban congelados, con lo cual no se podía uno ajustar. Y aprovechaba ese viaje de 40 minutos hasta la isla poniendo máxima calefacción y a partir de ahí uno podía ajustarse más adecuadamente. Siempre que no fuera el jefe de cuadrilla. El jefe de cuadrilla tenía muchas cosas que hacer, con lo cual muchas veces no nos ajustábamos adecuadamente. En las películas el piloto se eyecta y después sigue caminando, combatiendo o cortejando a su novia, pero el impacto no da para eso. No, para nada, no para nada. Y lo que uno incluso dice, bueno, ¿y qué pensó en esos segundos? Pensó en su familia, no te da tiempo, la mente se pone en blanco y lo único que está esperando uno es el gran instante donde todo se pone negro y no existe más. Yo estaba pensando realmente cuando me eyecté, porque uno lo que hace con esa anilla que lanza es accionar un tubo cañón, que es un explosivo que tiene atrás este asiento, y lo que hace ese tubo es sacarlo del avión con una explosión grande, sacarlo a través del plexiglas, rompe el plexiglas y sale asiento con el piloto. Y una vez que está fuera de la cabina, ya salido del avión, se enciende un motor cohete que viene de aquí abajo y lo lleva 100 metros para arriba. 100 metros para la vertical de arriba si está uno con la cabina hacia arriba. Yo estaba con la cabina totalmente girada cerca del agua. No sé qué ocurrió porque no tenía comando, no podría haber dirigido el avión para estabilizarlo y poder eyectarme. Pero en realidad salí hacia arriba y no entiendo todavía cómo pudo haberse dado esa situación. ¿En medio de dolores? Intensísimos. Habían 2, 3 cosas, o yo tengo en esta película 2 o 3 fotos que tengo grabadas. Una es la sensación de presión terrible sobre el físico, uno sale casi a 1000 kilómetros por hora al aire. ¿Es como golpear una pared? Es como golpear una pared, sencillamente es como golpear una pared. Uno ahí se da cuenta de lo que es la velocidad a la que va el avión. En segundo término, una luminosidad tremenda, claro. Primero la explosión que hace este tubo cañón y después el accionamiento de este cohete debajo, junta todo eso y es una luminosidad terrible. Y un ruido intenso. ¿Qué ruido? ¿Por qué se produjo esto? Porque a pesar que tengo una buena nariz para sostener el casco que va con máscara de oxígeno, el casco, evidentemente, cuando salí, entró la masa de aire por los laterales y me lo voló. Me quedé sin casco. Entonces sentía la presión del aire sobre los tímpanos y era un ruido como si alguien estuviera estrujando un papel de cigarrillo o moviendo una chapa de zinc o algo así. Ese es el ruido que tengo nítido. Y me doy cuenta que realmente, porque yo suponía que me estaba pegando en el agua, realmente estaba pensando que estaba pegando en el agua, por los dolores y las cosas y la vibración y todo esto que te comentaba. Sin embargo, me doy cuenta que estoy eyectado porque veo las piernas recortadas hacia el cielo. Y este asiento lo que hace es que cuando sale el avión hace todo un movimiento parabólico hacia adelante y se empieza a girar de tal forma que cuando está prácticamente uno con las rodillas o los pies para arriba, se empiezan a salir todos los arneses de forma automática y a partir de allí se separa el piloto del avión y el piloto va cayendo con una serie de paracaídas que están internamente en este asiento inicialmente y comienzan a abrirse hasta que uno termina con un paracaídas como aquel completamente abierto. Yo no sé si estuvo abierto o no, es decir, lo que yo vi es piernas arriba, estoy eyectado. Y el otro momento que tengo grabado es el tirón del paracaídas. Ahora, no vi si el paracaídas estaba abierto totalmente, parcialmente, eso no lo vi. Lo que sí, miré para abajo, agua. Miré para el costado, venía a una velocidad alta, me estaba trayendo el viento, y veo que estoy entrando a una isla grande. Cuando veo que voy a tal velocidad, porque ahí tengo referencia con la tierra que se acerca, levanto los brazos, intento levantar los 2 brazos para girar y caer en la misma velocidad, porque me voy a romper las piernas a la velocidad que venía. Sin embargo, este brazo izquierdo me respondió, el derecho no. Entonces, cuando estaba intentando ver qué pasaba con mi brazo derecho, ahí pegué en la turba malvinera, di unas vueltas, el paracaídas se enganchó en unas piedras y ahí quedé, mirando hacia arriba, con el brazo derecho debajo del cuerpo y en un estado de shock absoluto. Y con esos dolores, ese estado, ¿cómo lograste levantarte y caminar? Bueno, ese fue otro episodio, porque hay varios episodios después de esto. La primera de ellas es que no podía respirar, no tenía forma, era un dolor intensísimo. Y dije, no podía, era como jadear permanente.
empecé a sentir que la garganta era una quemazón absoluta porque tenía un estrés, un shock terrible, y lo que hice fue tomar acostado una soga que nos, de alguna manera, el asiento de supervivencia que tiene acá debajo también, ahí hay contenido sachet de agua, entonces lo empecé a traer, pude abrir con mi mano izquierda el cierre que va con esto y sacar 2 sachets de agua que tenía el equipo. Fíjate vos que no intenté en ningún momento mover el brazo derecho porque lo tenía debajo del cuerpo y tenía una dura realidad con mi brazo derecho, suponía. Tomé y corté el sachet de agua que traía, como era un avión israelí, y estos botiquines que vienen totalmente sellados, no se los cambia jamás, todavía tenía esos sachets de agua, letras en hebreo, con lo cual de alguna manera estuve tomando agua hebrea. En cierta medida eso me calmó un poco y ahí me puse a pensar, eran las 11:30, 12 menos cuarto del mediodía. A las 5 de la tarde era noche completa, digo, si me salvé de esta eyección, no me voy a salvar de morir congelado. Entonces empecé a ver qué iba a hacer con mi brazo derecho, porque dije, bueno, me eyecté a 540 nudos. La garantía de este asiento del fabricante le dice, señor, usted hasta 450 nudos, que son 900 kilómetros por hora, le digo que no se le va a ir ni un brazo ni una pierna. Sobre eso no se lo garantizo. Yo pensaba que no tenía el brazo derecho, realmente, por el dolor y la circunstancia de no haberlo podido manejar y no manejarlo, pensaba que no lo tenía. Hasta que me animé y empecé a tirar mi campera de vuelo y por ahí me salió el brazo, totalmente inútil, no tenía sensación, me sentía que lo estaba tocando, pero no lo podía manejar. No sabía hasta ese momento que tenía una luxación completa del codo. Y fue en la salida del avión. Ahí la presión de aire me hizo que se luxara completo el codo. Y esa misma situación, según los médicos, me fisuré las vértebras lumbares internamente, es decir, por la parte interna del cuerpo, que es la posición más difícil que se pueda fisurar, y es producto de que estaba mal atado y que he estado de alguna manera en una posición no correcta para eyectarme, porque parece ser que estaba viendo que venía el golpe en el agua y es como que estaba tratando de estar lo más atrás posible, una posición difícil. ¿Y cómo te levantás finalmente? Y al terminar de intentar levantarme, la intención fue primero a ver si podía llegar a lo que podía arrestar el avión, porque miraba hacia el agua, no veía a nadie que hubiese sobrevivido, Puga descontaba que no se había podido eyectar, no sabía qué había pasado con Castillo, pero suponía que habría sido un Harrier que nos interceptó, un misil fue para Puga, el otro misil para mí, Castillo hubiese eyectado sus cargas externas y ha vuelto al continente. Esa era mi intención, lo había perdido a Puga. Yo estaba eyectado y no sabía si iba a poder sobrevivir en esas condiciones. Hasta que de alguna manera me intenté levantarme, primero me hinqué, después me puse buscando que tuviese posibilidad de levantarme, hasta que lo pude hacer, me costó muchísimo. Intenté incluso tratar de subir una pequeña cuesta que había, es toda una ondulación muy parecida aquí a Tandil, lo que es el terreno circundante, que es todo de alguna manera turba, y yo veía que salía un humo intenso negro de un pozo que debería haber más adelante con los restos de mi avión. Digo, se ha quedado el sistema de comunicación para ver si puedo comunicarme con alguien. No. Cuando intenté subir eso, no sé qué diferencia tendría, 3 metros, fue imposible. Como sabía que los pueblitos Kelper, porque había hecho un vuelo previo a esto, y había estudiado un poco los mapas y demás, había observado que todos los pueblitos Kelper en la general están en la costa para estar comunicados vía marítima. Entonces dije, bueno, voy a caminar estos 600 metros hasta la costa y me voy a dirigir por la costa para conseguir algún lugar de donde pueda guarecerme y que me atiendan en lo posible. Busqué, dije, voy a llevar primeramente el paracaídas de tal manera que si llueve y todo me puedo guarnecer con eso y si hace frío, una de esas me va a salvar. Cuando quería levantar el paracaídas, el viento era imposible, no tenía manera, tenía el brazo totalmente inutilizado, tenía solamente el izquierdo y una gran tela como es el paracaídas, imposible. Dije, bueno, lo desecho. Acudí al bote salvavidas, que también estaba formado y estaba ahí cerca, que se había inflado porque se infla en forma automática antes que uno cae, porque no se sabe si va a caer en tierra o en el agua, entonces ya queda armado. Me quería llevar también el bote, dije, bueno, me voy a cubrir con esto, por lo menos para no pasar tanto frío. No, imposible, no me podía llevar nada. Están todos esos cabildeos, cuando en un momento determinado escucho el motor de un vehículo
Se levanto la vista y veo a unos 400 metros un alambrado que no lo había visto hasta ese momento y una persona que se baja del Land Rover, en un Land Rover verde, y que bueno, estos deben ser Kelper que están en la cercanía y me vienen a buscar. Pero en un momento determinado, desde el puesto de la izquierda, que es la pasajero porque tiene el volante a la derecha, se baja un individuo de uniforme verde con un fusil para abrir la tranquera. Entonces dije, esto debe ser la Royal Navy que ya está de este lado. Pensé más a mis adentro, digo, le estamos dando tantos dolores de cabezas que seguramente quienes vengan no tengan ninguna gana de recuperar un piloto argentino. Así que lo que hice fue buscar en el equipo el revólver 38 que llevamos y me puse en esta posición tan absurda que tenía de estar agachado porque tenía el problema de la columna, con el brazo derecho que no lo podía utilizar colgando y con el revólver a la izquierda y a esperar a ver qué iba a ocurrir. ¿Dispuesto a pelear? Dispuesto a decir, bueno, si voy a tener que morir aquí, por lo menos alguien me voy a llevar. El vehículo se fue acercando muy despaciosamente hasta que paró unos 70 metros cerca mío, medio como que me rodeó para ver que no viniese del lado del viento que ellos pudiesen ver. Se bajó otra vez el acompañante con el fusil, se puso detrás del Land Rover y hablaban entre ellos, pero yo no lograba entender qué se decían o cómo o qué idioma estaban hablando. Hasta que en un momento determinado me dijo, así como te lo cuento ahora, nombre. Cuando me dijo nombre, entendí que era uno nuestro, lancé el revólver y le pedí que se acercase. Eran pilotos navales. Y vos decís, ¿qué hacían pilotos navales en ese lugar? Ellos habían estado desde el 16 o el 15 de mayo, que hubo un ataque sorpresa a unas pistas cercanas que estaban ahí. La base Calderón, en Isla Borbón. Exactamente, en la Isla Borbón, la base Calderón. Habían venido 6 Pucará, 4 turbometros de Puerto Argentino, porque se preveía que podía haber un ataque importante allí, y un Skyban de la prefectura. Vinieron a la noche, los destruyeron los ingleses en un grupo comando. Los pilotos de Pucará vino Fuerza Aérea y se los llevó a Darwin de vuelta porque había más aviones. La gente de Armada no los llevó de vuelta a los pilotos navales porque no había más aviones. Así que ellos se quedaron siendo privilegiados observadores de todos los combates aéreos en la cercanía y cuando veían que pasaba el peligro empezaban a ir a buscar a ver si habían quedado algún piloto argentino o algún inglés. Digo argentino o algún inglés porque de alguna manera ellos cuando se acercaron, ¿qué pasaba? Me miraban a mí y estaba con el buzo de vuelo y el traje en disposición verde y de la campera de vuelo como usan todo el resto de los pilotos del mundo, pero tenía un aditamento increíble que era la bufanda, que era rojo y azul, porque tienen los mismos colores del escudo del grupo 6 de caza. Y claro, ellos pensaban que yo era inglés, porque coincidían con los colores de la Royal Navy. Y yo pensaba que ellos eran ingleses. También. Así que bueno, casi llegamos a un enfrentamiento y no se dio, gracias a Dios. En realidad me subieron con todo lo que pudieron hacer hasta subir al vehículo, me pusieron en un puesto de copiloto y 5 kilómetros a campo traviesa hasta el pobladito Kelper. Imagínate lo que fueron esos 5 kilómetros. Terrible el dolor que llevaba, ¿no? Terrible. Venía con la columna y con el brazo y la Rover que no se distingue por tener una buena amortiguación y a campo traviesa, te imaginarás. Bueno, llegamos al pobladito Kelper, ahí me vistieron completo, me sacaron todo, me puse una camilla, no había demasiadas cosas más que hacer y les pedía por favor que les avisasen al continente que había visto que le pegaban al avión de Puga, que habían sido interceptados, que le pegaron al avión de Puga, que yo estaba mal herido, pero estaba vivo, pero que no lo había visto eyectarse a Puga. Entonces a los minutos me vino la comunicación de que qué había pasado con el avión de Castillo. Ahí fue el dolor terrible porque dije, perdía los 2 numerales, no solamente uno, perdía los 2 numerales. ¿Y tu mujer pensaría que estabas muerto? Y mi señora, en una política que tomó la fuerza con buen tino en ese momento, piloto que no estuviese de retorno al continente, aún sabiendo que estaba recuperado y en algún lugar de Malvinas, estaba desaparecido en combate. No muerto. No muerto, pero estaba desaparecido en combate. No se sabía si estaba bien, si estaba mal, si se lo podía recuperar o no se lo podía recuperar, o si no, por las heridas podía morir donde estuviese. Así que estaba desaparecido en combate. Y esa fue la figura que tuvo mi esposa y mi familia desde el día lunes 24 de mayo que caí hasta el día domingo siguiente, que cuando estuve recuperado en toda una operación también que se hizo hacia el continente, le pude hablar por teléfono y decirle que estaba vivo. Raúl, a más de 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir?
Si el físico me lo permitiera y tuviéramos los aviones adecuados, pero con todo gusto, sí señor. Consideramos que es lo nuestro. Gracias. Ok.